irrupciones de violencia en el país, pero que mucha gente desconoce. Como que siento que en las escuelas se sabe del 68, ¿verdad? Del movimiento estudiantil del 68, 2 de octubre, que acaba de pasar la fecha, ¿verdad? Y luego como que se brincan los 70 y de repente ya son los 80, formación de partidos, se cayó el sistema y empezó a democratizarse el país. Pero ¿qué pasó en los 70? Nadie sabe. Sí. En los 70, después de toda esta como represión gubernamental a jóvenes, algunos se radicalizaron y formaron los grupos guerrilleros que luego se aglutinaron, porque eran varios, muchos, se aglutinan en uno que se llama la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero hay que entender también que a lo mejor ellos idealistamente pensaban que iban a hacer la siguiente revolución o no sé. Pero por supuesto también cometen actos como el de mi tío o el de don Eugenio, o en Guadalajara, por ejemplo, secuestraron y asesinaron a Fernando Aranguren, que es otro empresario. Aquí en Monterrey secuestraron un avión de Mexicana que iba a la Ciudad de México. Pero por otra parte, el gobierno también los persiguió, los desapareció, torturó y asesinó. Por ejemplo, el caso más conocido en Monterrey es el de Jesús Piedra, hijo de Rosario Ibarra, que hace un par de años falleció apenas la señora, que a ese muchacho lo levantaron en la calle y nunca volvieron a saber de él, ¿no? Entonces... ¿Y era gente, estas personas que levantaban, era gente ligada? Eran del gobierno, de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, el gobierno pues fue el que persiguió a estos jóvenes. Pero el problema es que, mira, Fabiola, o sea, en un Estado de Derecho, una persona que hace un asesinato o secuestra un avión, pues pasa por un juicio. Claro. Pero muchos de estos jóvenes no pasaron por un juicio, pasaron por tortura, desaparición y muerte. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos muy contentas con María de Alba, que nos está presentando su libro Todo lo que no sabemos. Bienvenida, María, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Cristi y Fabiola, por invitarme. A Fabiola la conozco hace muchos años, aunque teníamos mucho tiempo de no vernos, pero pues la recuerdo como estudiante. Pero está importante que me recuerde como estudiante, porque o tienen muy buenos recuerdos o muy malos recuerdos míos. Pero espero que sean los buenos. Yo digo que se recuerda a los estudiantes que algo hicieron fuera del ordinario. Sí. O buenos, malos, o verdad. Pero Fabiola, yo me acuerdo de ti con Valeria. Sí. Eran buenas estudiantes. Sí. No lo dudo. Sí, me gustaba. Sí, sigues siendo buena estudiante. Sí, eras buena estudiante. Y ahorita lo que estábamos hablando es que ella ha sido maestra mucho tiempo de literatura y ahorita estás dando clases en el TEC. ¿Llevas muchos años? Ya llevo muchos años en el TEC, sí. ¿Siempre fuiste maestra? No, fui reportera en Reforma y en el Norte, como 3 años en total. Primero en México y luego en Monterrey. Mucho más tiempo en México que aquí. Aquí estuve nomás como 8 meses, pero en México como 2 años y cacho. ¿Y la vocación de ser maestra te nació por el amor a la literatura o sea, qué va uno con la otra? No, bueno, la literatura, a mí se me dice que me gusta mucho socializar la lectura. O sea, ustedes lo hacen aquí en este espacio. A mí me gusta socializar la lectura en el salón de clases. Para mí es un reto muy interesante tener adolescentes o jóvenes, porque he tenido adolescentes cuando di en prepa muchos años y ya tengo más años ahora en carrera. ¿Cómo te diré? Es un reto tener un estudiante que entró a tu clase por casualidad y que salga leyendo o que le guste lo que leyó. Es un reto. Y es algo, pero muy padre, porque realmente estás fomentando la lectura en alguien que a lo mejor no lo había descubierto. Yo pienso que muchas veces la gente dice que no le gusta leer, no le ha llegado el libro correcto o le han dado libros forzosos que no eran apropiados para su edad o su nivel de lectura, que eso tiende a pasar mucho. Claro. Ponen libros en las secundarias, por ejemplo,
que no son para la edad o no son para el nivel de ese lector y ahí se pierde. O sea, si tú haces eso, es lo peor que le puedes hacer a alguien porque entonces piensa que todo es así y que nunca le va a entender o qué sé yo, ¿no? Entonces yo soy muy de la idea de que es un proceso y tienes que empezar con libros apropiados a la edad y luego esa persona se va a ir haciendo mejor lector, lectora, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en carrera, yo estudié Relaciones Internacionales y tiene mucho de la mano, llevábamos literatura latinoamericana, literatura no sé qué, o sea, llevé como 3 o 4 cursos de literatura y en cada curso vimos, yo creo que alrededor de 9, 10 libros, Así o si es. no es que más. Pero ahí fue donde me hicieron leer por alguna razón o porque obligatorio o lo que fuera, el juventud, ¿cómo se llama? El de la inevitable levedad del ser. Ah, sí. Y luego también La insoportable levedad del ser de Milán y Kundera. luego ahí hay una lista de libros que gracias a eso, o sea, aprendí a leer no sé, híjole, ahorita ni me voy a acordar, pero la vez pasada estaba viendo de que con el túnel. El túnel de Sábato. Sí me explico, el túnel. En mi vida lo voy a volver a leer, yo creo. O sea, porque no es una novela que me vaya a llamar la atención. Pero si no es porque la maestra o un maestro me haya dicho, tienes que leerlo en este curso, no hubiera tenido acceso a eso. Ahí es que lo que pasa los que somos profesores de literatura, tienes que hacer una mediación entre lo que tú calculas que le va a gustar a un chavo de esa edad y una buena literatura, porque pues no les vas a poner bestsellers o libros comerciales en un espacio académico, porque pues finalmente es una universidad, quieres acercarlos a la buena literatura, ¿verdad? Pero tampoco los quieres asustar, entonces tienes que poner un libro apropiado para leer. Es una mediación que tienes que pensar muy bien. Es un balance que no es fácil. No es un balance fácil, pero sí creo que es necesario que sí se pueda hacer, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo te dijiste, ahora voy a ser autora? Bueno, yo he sido autora desde los 10 años. Ay. Siempre has escrito. Fíjate que yo no sabía que tú eras reportera, habías sido reportera también. Y ahorita me llama mucho la atención porque este libro tiene mucho trabajo de reportaje, reportero. Sí, notas periodísticas. Exacto, entonces como que esta mezcla padre se encuentra en tu libro, ¿no? Y en otros libros que tengo también, fíjate, porque sí, la investigación periodística me gusta, siempre me gustó. Entonces, sí, pero... Platícanos un poquito cómo nace este libro. Bueno, todo lo que no sabemos tiene un origen también familiar. Yo tengo un tío que en efecto fue asesinado. ¿Tú eres la sobrina? Yo soy la sobrina. Ahorita les explico cómo está ficcionalizado, pero en mi familia hubo un asesinato, sí, a los 8 meses del asesinato de don Eugenio Garza Sada aquí en Monterrey. Mi tío pues no era una persona conocida como don Eugenio, ni tenía ese alcance, y la familia tampoco, ¿no? Entonces eso fue un caso que fue muy silenciado y no se supo mucho y no se hizo bien la investigación, porque hoy en día sabemos todo por ejemplo, del caso de don Eugenio y del caso de mi tío, nada más lo que reportaron los periódicos y el archivo policial está perdido. Pero se supone, o según lo que dijo la policía y lo que dijeron los medios de comunicación de esa época, fue por el grupo guerrillero de la Liga 23 de septiembre, que es el mismo del otro asesinato, ¿no? Pero también creo que es importantísimo hablar de esta década, porque esta década de los 70 hubo muchas cosas de casos que pasaron ligados a irrupciones de violencia en el país, pero que mucha gente desconoce. Como que siento que en las escuelas se sabe del 68, ¿verdad? Del movimiento estudiantil del 68, 2 de octubre, que acaba de pasar la fecha, ¿verdad? Y luego como que se brincan los 70 y de repente ya son los 80, formación de partidos, se cayó el sistema y empezó a democratizarse el país. Pero ¿qué pasó en los 70? Nadie sabe. Sí. En los 70, después de toda esta como represión gubernamental a jóvenes, algunos se radicalizaron y formaron los grupos guerrilleros que luego se aglutinaron, porque eran varios, muchos, se aglutinan en uno que se llama la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero hay que entender también que a lo mejor ellos idealistamente pensaban que iban a hacer la siguiente revolución o no sé. Pero por supuesto también cometen actos como el de mi tío o el de don Eugenio
O en Guadalajara, por ejemplo, secuestraron y asesinaron a Fernando Aranguren, que es otro empresario. Aquí en Monterrey secuestraron un avión de Mexicana que iba a la Ciudad de México. Pero por otra parte, el gobierno también los persiguió, los desapareció, torturó y asesinó. Por ejemplo, el caso más conocido en Monterrey es el de Jesús Piedra, hijo de Rosario Ibarra, que hace un par de años falleció apenas la señora, que a ese muchacho lo levantaron en la calle y nunca volvieron a saber de él, ¿no? Entonces... ¿Y era gente, estas personas que levantaron, era gente ligada? Eran del gobierno, de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, el gobierno pues fue el que persiguió a estos jóvenes. Pero el problema es que, mira, Fabiola, o sea, en un Estado de Derecho, una persona que hace un asesinato o secuestra un avión, pues pasa por un juicio. Claro. Pero muchos de estos jóvenes no pasaron por un juicio, pasaron por tortura, desaparición y muerte. Por eso es que está tan polarizado este tema en el país, ¿verdad? A quienes le asesinaron a un familiar, como es el caso de nuestra familia, pues entendemos que fue una tragedia enorme para la familia, ¿verdad? Y de ninguna manera podemos decir que es un acto heroico que lo hayan matado, pero también entiendo que familiares de guerrilleros que hayan desaparecido, torturado y matado, como la señora Rosario con su hijo Jesús, pues también tienen ese sentimiento. Finalmente hay víctimas en todos lados. Siempre. El gobierno es el culpable, la verdad, porque el gobierno, en lugar de buscar abrirse hacia la democracia, reprimió, ¿no? Y entonces eso hace esta radicalización. Y todo empieza a resquebrajarse en esa década y por eso es que luego en los 80 empieza el camino de la democratización en el país, ¿no? Okay. Entonces creo que se debe de hablar más de lo que pasó en ese momento. Y los archivos, hay que decir que, pues, por supuesto, 70 años de gobierno de partido de Estado, es hasta el 2000 cuando entra Fox a la presidencia que se crea una comisión de la verdad y se empiezan a abrir todos los archivos. ¿Y estos archivos que desaparecen es porque se les perdió? Pues para esconder que habían matado tanta gente. Claro, para esconder que habían matado tanta gente. Y ahora por eso es que está súper bien documentado la mayoría de estos casos y sabemos qué fue lo que sucedió. Pero hay algunos que todavía no, pero muchos sí. Por ejemplo, el caso de mi tío, el archivo policial yo lo busqué por cielo, mar y tierra, y incluso con historiadores en el archivo general de aquí de Nuevo León, que está en Fundidora, y no se encuentra. No está ese archivo. Ese archivo ¿Y hay de desapareció. otras personas? O... Y de otras personas sí, por ejemplo, de don Eugenio Garza Sada, como está narrado en la novela, se sabe exactamente quiénes fueron los que estaban ahí, que lo mataron, se sabe que murió su chofer y su guardaespaldas, murieron 2 guerrilleros. Pues sí, pero el archivo de don Eugenio no lo van a desaparecer. No, exactamente. Porque pues fue demasiado público, Exacto, es una persona demasiado pública, demasiado... Exacto. Entonces, exacto. ese no les conviene desaparecerlo. No, ese se sabe todo y estuvo muy publicitado en los medios. Incluso Echevarría vino al funeral. Claro que en el funeral le fue en feria porque todos le empezaron a gritar cosas. Sí, pero, o sea, sí, ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, pero en general como que yo quería hablar de eso porque en nuestra familia fue tema de mucho secreto y silencio, porque, y en esto pues hay que decir que a todas las personas que hayan sufrido en su familia un asesinato, un feminicidio, hay unos sentimientos que son, además del duelo que se te presentan, de culpa, remordimiento, hubiera hecho tal cosa, o coraje, enojo, o sea, es mucho más que una muerte de enfermedad o de accidente. Entonces, eso generó pues mucho, un estado como de silencio. Ya los niños que éramos nosotros, y mis primos, sobre todo mis primos que somos hijos de él, no se nos decía bien lo que estaba sucediendo. Entonces, también los niños hacen como una especie de juego de detectives para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, porque entre lo que está pasando, lo que entienden y lo que les cae en sus cabecitas, pues es otra cosa. O sea, es otra cosa. Y el punto de vista de ellos a veces es más peligroso no decirles la verdad, porque la imaginación puede llegar, no sé cómo te pasó a ti, pero yo me imagino que tu imaginación, y más siendo escritora desde los 10 años, pues has de haber tenido un mundo de fantasía de alrededor de lo que sucedió con el tío. Sobre todo, fíjate que nosotros nos sentíamos siempre que teníamos que protegerlos, de protegerlos
y de no hablar, porque causaba mucho dolor hablar del tema. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que nosotros teníamos... ¿Protegerlos te refieres a tus primos? A mis primos y a mi tía. Ah. No podíamos hablar de eso porque como que generaba demasiada angustia. Entonces, por ejemplo, teníamos muy normalizada la muerte de mi abuelo, que ya había fallecido, de mi abuelo materno, perdón, pero de él no. Porque es que era muy joven, fue una muerte violenta. Entonces, no, y luego después empiezas ahorita sabemos que la terapia, lo mejor para ciertas personas es hablarlo, sacarlo, decirlo, pero acá era no lo quiero hacer llorar, pasar mal momento, también que la estamos pasando, ¿para qué le recuerdo? ¿Cuándo es prudente? Ya nunca fue prudente, y entonces se hace una bola de nieve que dices, mejor ya no hablo nada. Y yo lo que pienso es que esas heridas siempre están, nunca cierran, esas heridas no cierran. Estoy de acuerdo. Wow. ¿Cuánto te tomó documentarte para todo este libro? Porque aquí, ahorita ya les traté de enseñar, pero me dijeron que los pues lo pegan. Tienes estos documentos de periódico El Porvenir, que me dio mucha risa que ya se me había olvidado que existía ese periódico El Porvenir. ¿Cuánto tiempo te tocó? Muchas de estas notas, las notas que están adentro del libro están ficcionalizadas. Eso sí. Están ficcionalizadas. Lo que está de bibliografía al final están todas las notas reales. Al mero final que están todas las notas reales. ¿Por qué están ficcionalizadas? Bueno, la novela en realidad a mí no me pertenece, Fabiola. Es la historia de mis primos y de mi tía. Entonces, yo no usé sus nombres verdaderos porque lo estoy contando como desde fuera. No sé exactamente qué pensaron, qué sintieron. Me doy más o menos cuenta, y a mi prima sí la entrevisté. A mi prima, ahorita les... Ellos estaban ok con que hicieras tú la novela. Mi prima, que es la única mujer de esa familia, escribió unas memorias cortitas, como 18 páginas, acordándose de su papá y cómo ella había vivido el homicidio de su papá. Y me las dio. Pero los hermanos, pues 2 viven fuera y uno vive aquí con los hombres. La verdad no hablé, nomás hablé con ella. Y a mi tía le dije, incluso a mi tía le di un borrador más antiguo de la novela, y a mi prima también. Pero muchas de las cosas que están son reales, pero no sé exactamente qué pensaron. Es imposible. Entonces, está ficcionalizado por esa razón, ¿no? Como lo dice Tamara Trotner, es una autoficción, que para realmente ser una biografía, o sea, perdóname, una historia tan real tendría que tener una cámara y una grabadora en todo momento para que realmente todos los datos coincidieran. Pero incluso en esa novela de Tamara sí le pasó a ella y a su familia directa. Yo estoy contando la historia de mis primos. Sí, por entonces fuera. Está lo que más tú percibiste por fuera. Así es. Y lo que yo hablé con mi prima cuando la entrevisté y así, ¿no? Lo que dicen mis papás. Hay algunas anécdotas que son 100% reales, hay otras que no, y hay otras que le pasaron a otro personaje, no al que dice la novela, o sea, en la vida real, digo, y así, pero creo que, ¿cómo te diré? Tiene una verdad emocional. O sea, sí hubo un asesinato, sí hubo unos niños que sufrieron, hubo una viuda, se dijo que fue la liga, todo eso, ¿verdad? Pero me encantó el concepto de verdad emocional. Es una verdad emocional, sí. Entonces... y pues bueno, o sea, como que son cargas del pasado. Y se liga al presente porque a mi prima le diagnosticaron un cáncer, pues ya en estos años, ¿verdad? Más para acá. Y ella me comentó que en las sesiones de quimioterapia hablaba con su papá. Así como hay gente que se encomendará a Dios o no sé, ¿verdad? Ella hablaba con su papá, que su papá pues había fallecido casi 50 años antes, bueno, 45 años antes. Entonces, a mí me pareció eso como muy padre, muy literario, y en la novela pues lo exploto todavía más, o sea, de que lo veía casi como un fantasma, ¿no? Entonces, así es como se va ligando el pasado de niños, ella niña, y el presente con el cáncer, que son otros temas que me interesan también de las mujeres, del cáncer, la quimioterapia, lo pesado que es ese tipo de enfermedad catastrófica, cómo te cambia la vida, la experiencia del cuerpo enfermo. Entonces, a la paciente y a la familia. Y a la familia, etcétera. Entonces, están ligados como que esos dos hechos, como en conversación, el asesinato con el diagnóstico del cáncer. Y este libro, nada más para como terminar, poner, que la gente entienda, también tiene otra, pues, o sea, tiene el punto de vista de la sobrina, que pues viene siendo tú, y el punto de vista, o te está narrando también esta versión policíaca.
también. Esta investigación. Está el detective que está siguiendo las pistas. Es un detective, ese sí está en el momento, ¿verdad?, de los hechos. Ese detective está tratando de atar cabos porque este asesinato pues ocurre después de varios otros actos que habían sido cometidos por el grupo guerrillero. Entonces, a través del detective conocemos todos los casos que ocurrieron en los 70 de este grupo y cómo fue, ¿verdad? Platícame un poquito más de ese grupo. Te voy a decir por qué me interesa, bueno, o qué tanto sabes. Casualmente, ahorita que me estabas contando, me acordé de una anécdota que mi abuelito me platicaba, que ¿dónde se juntaban? ¿Tú te acuerdas de dónde salieron este grupo o así? ¿Dónde se juntaban? Mira, hay varias historias. Primero, que también está contado en la novela, hay que decir que después del 69 y del 71 del halconazo fue cuando se empezó a formar estos grupos. Ya como que venían formándose, pero ahí fue donde más, ¿no? Aquí en el TEC, quiero contarles, aquí esto es una anécdota del TEC, en enero del 69 hubo una huelga de hambre, ¿sabían? No. Hubo una huelga de hambre. Entonces, ¿por qué hubo una huelga de hambre? Porque en diciembre del 68 unos estudiantes habían hecho una pastorela crítica, como pues crítica del gobierno y de la situación y que burlándose de personajes de la época, reales, etcétera, algunos de Monterrey, algunos de México, pero como pues acuérdense que diciembre del 68 estamos a 2 meses de la matanza del 2 de octubre, claro. ¿verdad? Pues claro, en esa época no era como hoy, ¿verdad? El TEC era más cerrado todo y entonces deciden expulsar a unos de esos estudiantes, los que habían participado en la pastorela esa famosa. Entonces en enero un grupo de estudiantes dijeron no, tenemos que protestar esta expulsión. Me están dando flashazos y de que me empezaron a hacer la huelga de hambre. Los estudiantes. Los estudiantes. En frente a rectoría, hay fotos de frente a rectoría, frente al mural del TEC. Ahí estaban con sus carpas y ¿Quién que era el huelga de rector? hambre. ¿De acuerdo? Digo, Yo creo que, no sé si haber sido García Roel, creo, puede ser. No me acuerdo bien. Entonces, pues ahí estaban en la huelga y finalmente a unos estudiantes sí los readmitieron, otros siempre no. Y bueno, pues ya se acabó, eso duró una semana o no sé cuánto tiempo, pero no mucho, pero sí fue un ratito, ¿no? Entonces, ahora está interesante porque además mucho está documentado en los mismos periódicos estudiantiles de los chavos. El Borrego, que era el periódico como Hoy Conecta, el Borrego y así. Entonces, sí se puede ver las fotos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza como que más enojo y así. Entonces, hay unos estudiantes de esos que acabaron en los grupos guerrilleros, de los expulsados. Okay. Y hay otros de la Autónoma de Nuevo León también. De hecho, por ejemplo, mi papá iba en el avión de Mexicana que secuestraron y se fue a Cuba y lo dejaron bajarse porque conocía a uno de los guerrilleros. No puede ser. Porque mi papá era de la uni y había un chavo ahí de los guerreros que era de la uni, se conocían. Y mi papá le dijo, y mi esposa está embarazada, yo no me puedo ir a Cuba, no sé qué. No lo dejaron bajarse. ¡Wow! Como dice mi papá, todos veníamos del mismo lugar. O venías de la uni o venías del TEC y todos se conocían porque pues era una ciudad mucho más chiquita y eran todos jóvenes. Fíjate que se me hace bien fuerte que si parte de estos estudiantes que hicieron la huelga de hambre y se salen del TEC y hacen este grupo guerrillero y sean los que mataron a Así Don Eugenio. Eso es lo que está fuerte. Está fuertísimo. Así es. O sea, yo es la primera vez que escucho mucha gente esta no lo versión. sabe. Sí. Ajá. Fíjate, ahorita que te pregunté en dónde se juntaban porque quería como que atar mis cabos y que realmente la historia sí me hiciera sentido. La oficina de mi abuelo y mi papá estaba enfrente de la uni y se juntaban ahí en esa época. Y mi abuelo a veces necesitaba mano de obra, o sea, necesitaba gente que trabajara. Y entonces se cruzaba a decir que están haciendo aquí, o sea, están aquí revoltosos o realmente tienen o sea, están cargando la bandera o están aquí nada más para ver qué, porque muchas veces este tipo de guerrilleros también les empiezan a dar como víveres, o sea, entre ellos tienen agua, entre ellos tienen sandwichitos, entre ellos tienen taquitos, digamos, no sandwichitos, ¿verdad? Pero entonces mi abuelito se cruzó y le dijo, pues no, yo necesito comer, dijo, vente a trabajar conmigo. Y fue el cocinero de toda la vida, pero era la mano derecha de mi abuelo porque se lo llevaba al rancho y no sé qué, Reinaldo, por años. Y él nos platicaba que él era
Y a mí se me hacía como algo fuera de otro mundo. ¿De qué me estás hablando? Eso fue hace muchos años, yo no mi existía. papá me contó, y esto es algo que mucha gente no sabe, que aquí en Monterrey en los 60 hubo una comuna, como hippies, tipo Woodstock y así, sí. Mi papá tuvo un amigo que estuvo en esa comuna con su esposa y no sé qué. O sea, mucha gente no sabe muchas cosas de Monterrey porque como que tenemos esta imagen de que todo es empresarial, industrial, etcétera, pero hay un Monterrey lado B que mucha gente no conoce, ¿verdad? Claro. Entonces es importante. Ese mismo año que asesinaron a mi tío, fue el año que levantaron a Jesús Piedra, el hijo de la señora Rosario, aquí en el centro de Monterrey, en una parada de camión, y nunca volvió a saber la señora de él. Y así empezaron a Nunca desaparecer más. Y poco se a murió poco. y ni cadáver, nada. Cero. Híjole, qué Cero. angustia y qué desesperación. Y así hubo mucha familia. gente, aquí y en Guadalajara y en México, porque sobre todo fue un movimiento urbano, ¿verdad? Ahora, se nos hace tremendo y todo, y es que mira, o sea, no se puede justificar asesinar a nadie, ¿verdad? Claro. Pero ni de un lado ni del otro. Pero también hay que entender que nuestro país en esa época vivía un gobierno autoritario exagerado, porque teníamos un partido de Estado que empezó en los 20, después de la Revolución Mexicana, y que ya para los 70 y tantos tenía 50 años de existencia. Entonces ya era momento de cambio, pero el gobierno aplastaba en lugar de cambiar. Entonces, por eso fue muy difícil de democratizar a México. Este partido de Estado duró más que la Unión Soviética, por favor. O sea, es que pensemos en eso, la Unión Soviética duró menos. Se nos olvida. Se nos olvida que realmente fueron muchos años de mucha opresión, mucha corrupción. Es verdad que querías decir algo y luego te callaban, silenciaban, se perdían documentos. Así es. Es que era un régimen autoritario, como dices Totalmente. tú, o sea, no era una democracia. No, nada. Entonces, pues sí, entonces esto yo creo que está reflejado en la novela. Yo trato de que, ¿cómo te diré? Que no sea una novela maniquea de que de un lado o del otro, sino de hablar de todas las violencias que hubo, ¿sí? Porque, o sea, hay que reconocer que hubo muchas violencias de diferente tipo y no creo que se deba de seguir radicalizando ese tema, claro, ¿no? Más bien lo contrario, ¿no? Vivimos en una época en la que todo está demasiado polarizado por las redes sociales. No creo que eso sea conveniente para nadie, ¿verdad? Entonces, pues más o menos por ahí va la idea y está también, como tú decías. ¿Se te ha acercado familia o gente que no tenga nada, que tú no sabías que iba a llegarle este libro y que haya dicho, oye, mi papá, mi tío, mi abuelo, alguien, mi hermano? Pues es que en la escritura del texto pues han salido nombres de personas que están ligadas a gente conocida y así, ¿no? Sí. Cambiaste el nombre de tu tío, tu tía, tus primos, no sé qué, pero todos los demás... Los históricos los dejé. Los dejaste. Los dejé porque creo que es importante saber los nombres, ¿no? De la gente que de todos los lados, incluso de los gobernantes, los de la Dirección de la Federal de Seguridad, que de hecho después del 2000 pasó por la cárcel uno de los policías más cañones nacional, Miguel Nazara Haro, y Fernando Gutiérrez Barrio, que luego fue secretario de Gobernación y todo, estuvo en prisión domiciliaria, porque estaba muy viejito y luego se murió, pero, o sea, no se ha completamente resarcido esto, ¿verdad? Claro. Aunque ya los historiadores sí han podido entrar a los archivos después del 2000. ¿Y qué ganan? Nada más sacarlo. Pues conocer lo que sucedió. O sea, lo que es increíble es que desde los 70 hasta los 2000 casi no se supo nada. ¿Por qué? Porque todavía estaba el partido de Estado. Nos tardamos más en saber lo que sucedió que en Argentina y en Chile después de sus dictaduras. Porque la nuestra de Estado no era una sola persona, pero pues duró más años. Claro. Qué impresionante. Muchas veces dices, bueno, ya está en el pasado, ya para qué le escarban, pero después te acuerdas, o sea, la familia quiere respuestas, quiere de alguna manera justicia. Y yo creo que además, pues es este tema de los silencios, ¿no? Mucho de la novela está contada desde el punto de vista de los niños. También hay cosas, para decirlo de otro modo, de la cultura popular. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo ustedes pues eran, o sea, ni habían nacido, estaban chiquitas, cuando fue el estreno de Star Wars. Me acuerdo perfecto de eso.
de la original, ¿verdad? O sea, que fue en el Río 70 y que fue una Navidad y fuimos al estreno. Me acuerdo perfecto de las Olimpiadas de Nadia Comaneci, que fue la heroína de haberla visto en vivo. Pues fue en el 67, Bien, 76. Yo estaba muy chiquita, pero que wow, o sea, Nadia Comaneci. Salías al jardín a jugar a Nadia Comaneci, ¿verdad? Porque yo quiero hacer Nadia Comaneci. Y las niñas de esa época, pues hoy en día, pues hay muchos modelos femeninos, pero en esa época era o la princesa Leia, que era lo máximo, porque podía pelear con los hombres y ganaba y todo, ¿verdad? Peleaba, ¿verdad? Y estaba también la Mujer Maravilla. Eran las únicas heroínas que había para las niñas en esa época. Entonces, todo eso también está, la música de la época y muchos... Mi tío tocaba la guitarra. Eso, de hecho, mi recuerdo que tengo de él más vivo es él tocando la guitarra. Wow. Porque como que te hechizaba, o sea, tocaba muy padre y todos acabamos sentados como escuchándolo, ¿no? Y ese recuerdo está ahí. Las guitarras de él, también es una cosa real, acabaron guardadas en mi casa. Ay, sí. Sí, yo también esto lo puse en el texto porque yo no entendía por qué nosotros teníamos las guitarras de mi tío y no estaban en su casa. Pero te vuelvo a decir, o sea, todo lo que es el dolor y lo que el dolor provoca, que yo creo que mi tía quería guardar las guitarras, pero no las quería tener en su casa. Claro, que no se desecharan, pero no estarlas viendo. Ajá. Entonces estaban en el closet de mi casa y yo las encontré jugando a las escondidas. ¿A qué juegan las niñas? A las escondidas. ¿Y qué me encontré en las escondidas? Las guitarras. Qué interesante que objetitos así chiquitos a ti te embarcaron de alguna manera para que ahorita ya de adulta hagas una novela, Sí. ¿verdad? Porque también dices, pues estás ajena, o sea, sí es tu tío y todo, pero para que te haya marcado es porque lo estabas viviendo, palpando. Es que fue algo muy fuerte, o sea, las muertes de mis abuelos no fueron tan catastróficas como esta. Claro que no, porque una muerte porque te maten es muy diferente que una muerte por viejito o por Entonces, una enfermedad. No, es otra cosa. Y también mi prima, que pues pasó por el cáncer y todo eso, ella quería hablar de lo de su papá. Mi prima sí quería hablar de eso, ¿no? Entonces, pues te digo que ella escribió sus memorias cortas, o sea, como ella era médico, doctora. Entonces también como que bien irónico que una médica con cáncer, ¿verdad? Como una persona que es doctora lleva pues una es que no avisa esa. ni pide perdón ni pide permiso, él llega porque llega. Pero es así como una ironía más de la vida, ¿no? Sí. Así es. Híjole, qué interesante. ¿Este es tu segundo libro publicado? No, es mi quinta novela. Quinta novela. Es que yo conozco el pasado, Ya que sé. es el del poeta Pedro Garfia, sí. Pedro Garfia, que también está ubicada aquí en Monterrey porque pues terminó su vida aquí. Sí, aunque esa novela, la verdad, está ubicada en muchas partes porque él tuvo una vida larga en España, en la Ciudad de México. Hay una parte en Monterrey, pero como que se mueve mucho más el espacio. Okay. Aquí el espacio de la novela sí es principalmente Monterrey, aunque sale Canadá, aunque sale un poco la Ciudad de México y Guadalajara también. Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene ahorita? Está fresquecita, ¿verdad? Está fresquecita, ya está en todas las librerías. Sí. Me han mandado fotos ya de muchas librerías que ya está. Por supuesto, también está en ebook. Está en ebook y Kindle, están haciendo ahorita el audiolibro. ¡Ay, qué padre! Sí, hasta me dieron voces para que escogiera. ¿En serio? ¿Y cuál escogiste? Porque a mí me gustan los audiolibros y yo le pregunto, yo siempre me he cuestionado, qué padre que me dices, ¿por qué los autores agarran una española como que está así sufriendo? Yo escogí una voz con un timbre, no es español, pero un timbre como un acento no muy marcado. Okay. Se me hace mucho mejor un acento no muy marcado porque tú no sabes dónde va a llegar el libro y si le pones un acento muy marcado, a lo mejor en ese país como no que se les hace raro. Claro. O se les hace raro. Si le van a entender, pues se les hace raro, no sé. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo siempre me peleo mucho con la idea de que todos los libros japoneses,
Por ejemplo, Murakami a mí me encanta, pero siempre los traducen españoles y no me puedo imaginar a los japoneses hablando como españoles y se me Claro causa que mucha no. ansiedad eso, Sí. no sé por qué hablan como españoles todo el tiempo. Pero bueno, entonces, no, o sea, yo escogí uno que no se le nota el acento. qué No te padre. puedo decir de dónde es la chava porque no se le nota, Pero qué padre pero que muy buena, viste. con muy buena voz, muy buen timbre, muy agradable de escuchar, así. Qué divertido. ¿Y tú no lo quieres narrar? Sí, es muy pesado, Fabiola. Sí. Pues además, ¿a qué horas? No sé. Se me hace pesado y no, mejor que lo haga alguien que es se actor o dedica a que se eso. dedica a que eso. sabe. Sí. Claro. Pues muy padre. Hay gente que sí lo ha hecho, pero tienes que tener el tiempo. Yo la verdad siempre estoy como gallina descabezada porque tengo un trabajo de tiempo completo en el TEC Claro, y aparte estoy escribiendo, no tengo tiempo de nada. me Así. imagino. Ahorita vengo de clase, ya te había dicho. Sí, me dijo, voy a salir de Entonces, clase y y me de aquí vengo. me voy a una junta corriendo y dije, bueno, pero O no sea, podíamos desaprovechar. esa es mi vida, ¿no? Entonces, En vez de la libra irte a unos chilaquiles, que uno que te viniste Sí, aquí con a grabar. nosotros. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos tu libro. O sea, yo sí lo leí, bueno, estoy a la mitad, no he terminado, empecé ahí un poquito y sabía más o menos de qué se trataba y le dije a Cristi, está bueno, tiene muy buenas puntadas y aparte me gustó que tenía este punto de vista policíaco y todo eso. Entonces se los recomiendo mucho y bueno, síganos, compartan el episodio y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Muy bien.